Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de filosofía. Vamos a empezar la clase. Lamentablemente están pocos estudiantes, pero son las 8 en punto y empezamos. Espero que se conecten más. Voy a compartir pantalla con cómo vamos a trabajar en filosofía. El día de hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar en filosofía. Y a partir del día de mañana, pues ya empezamos con el texto de filosofía. ¿Sí? Pero el día de hoy vamos a compartir unas diapositivas, más o menos cómo se va a trabajar, cuál es el concepto, aunque yo sé que ustedes ya tienen conocimiento de esto, pero es muy importante mirar, sobre todo porque al final de las diapositivas tenemos cómo le vamos a calificar a usted, ¿sí? Cómo vamos a calificar su trabajo de filosofía, los tratados filosóficos, los ensayos que escriban, todo eso. Al final de las diapositivas se va a estar explicando cómo va a hacer su calificación, ¿sí? Entonces es muy importante atender en esta diapositiva. Toma en cuenta también que esta diapositiva va a estar subida en la plataforma para que usted lo pueda revisar donde dice contenido de aprendizaje, ¿sí? Ya están ingresando más chicos, vamos a admitirlos. Apenas están 4 estudiantes. No creo que estén ingresando, serían 5. Ya como les dije, Hola, Licen. hola, hola. Como les dije, tienen que entrar 5 minutos antes de la clase para que no estén atrasados, ¿sí? ¿Qué es filosofía? Un concepto que ustedes ya conocen, pero como este año van a trabajar conmigo, pues quiero mostrarles más o menos cómo vamos a trabajar en esta área de filosofía, para que sea más productiva desde el punto de vista tanto de ustedes como mío como profesor, ¿verdad? Entonces, siempre todos, profesor, tienen métodos para trabajar, pero obviamente no va a ser diferente que el año anterior, simplemente un poco más complejo, digámoslo de esa forma, ¿no? ¿Ya? Bien, aquí dice que es filosofía, es la actividad en la que nos embarcamos, a veces sin quererlo, cuando nos ponemos a pensar críticamente sobre los conceptos, creencias y procedimientos que utilizamos habitualmente. Entonces, ¿qué es filosofía? Simplemente son actividades en las cuales nosotros nos embarcamos a realizar. Como dice aquí entre paréntesis, a veces sin quererlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros queremos analizarlo todo, ¿verdad? O buscarle una verdad o buscarle una interpretación a algún asunto o algún mito o a algo que se está dando en la vida cotidiana o habitual, ¿verdad? Por ejemplo, le buscamos siempre una respuesta. Si hablamos del coronavirus, a veces podemos también hablar filosóficamente, buscarle una respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, de eso se requiere, que es la filosofía, cuando a veces nosotros nos embarcamos, a veces sin querer, analizar ciertos parámetros, ciertos conceptos que nosotros queremos buscarle una verdad, ¿sí? Entonces eso sería en sí lo que es filosofía, como concepto, en este caso principal. Mi concepto de filosofía, la filosofía que es una ciencia, un razonamiento, una observación y una respuesta, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros siempre, ¿qué hacemos? Desde la ciencia, ¿verdad? Investigamos, buscamos, razonamos, observamos y al final damos una respuesta. Siempre con teorías, hipótesis, y al final da una respuesta válida. ¿Sí? La filosofía es la ciencia que pretende hallar respuesta a las interrogantes que surgen al observar nuestro entorno, utilizando el razonamiento. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en filosofía. Lo que está a nuestro entorno, ¿qué quiere decir? A nuestro alrededor, nosotros le vamos a dar una respuesta a ello, a esos interrogantes que se aparecen cotidianamente, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué observa usted en su entorno? ¿Sí? Si yo le hago esa pregunta, usted dice, bueno, yo observo tal cosa, pasa esto. ¿Y qué interrogantes le da al ver en su entorno? Pues interrogante tal. Entonces tiene que darle una respuesta a ese interrogante de forma razonable, usando su razonamiento. ¿Para qué? Para que sea una respuesta sólida. ¿Sí? Como aquí mismo dice, ciencia, razonamiento, observación y respuesta. Eso es la filosofía. En ello nos vamos a basar todo este año lectivo con lo que es el concepto de filosofía y cómo vamos a trabajar en el libro de filosofía. ¿Sí? Dando siempre una respuesta a todo. Aquí tenemos
Ramas tradicionales de la filosofía, como es la metafísica, la ontología, la lógica, la ética, la estética y la epistemología, ¿verdad? Estas son las ramas tradicionales de la filosofía. Vamos a leer uno por uno, me van a ir ayudando. Voy a pedir ayuda aquí. Por favor, señorita Carla, lea todo lo que son las ramas tradicionales de la filosofía, sus conceptos de cada uno. Ya, Liz, ahorita leo. ¿Sí? Ramas tradicionales de la física. Metafísica. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. Ontología. Se ocupa del ser que es, de cómo existen las cosas. Lógica. Principios y formas adecuadas de saber. Ética. Cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Estética. Preocupaciones como la belleza, arte y sensibilidad. Epistemología. Define el saber, sus fuentes, criterios de verdad, tipos de saber. Ok, gracias Carla. En este caso aquí hablamos de metafísica. ¿El estudio de qué? De los orígenes y la causa de todas las cosas. La metafísica busca ese el origen de todas las cosas. Como podemos hablar, cómo fue el origen de los seres humanos, ¿verdad? Entonces la metafísica se encarga de estudiar ello. Se ocupa del ser que es, de cómo existen las cosas, o sea, de cómo es el ser. Y de cómo existen las cosas se ocupa la ontología. Lógica, principio y forma adecuadas del saber. Cuestiona cuál es la mejor forma de vivir, la ética, obviamente la ética, todo el mundo sabe que es ética, ¿verdad? Entonces siempre la ética está hablando de cómo vivir, del vivir, del buen vivir, ¿sí? Cómo ser con las demás personas, ser respetuoso y todo eso. La ética habla de todo, de cómo hay que vivir de buena manera, supuestamente con su entorno. No decimos supuestamente, sino más bien seguimos esta regla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el entorno, pues por la vida con los demás, sea más agradable, si se puede decir de esa forma. Estética, preocupaciones, belleza, arte y sensibilidad. ¿Sí? La estética siempre se preocupa de la belleza, del arte y de la sensibilidad. Epistemología define el saber, sus fuentes, criterios de verdad, tipos de saberes. Más adelante ya esta semana vamos a ir ahondando más en estas ramas que estudia la filosofía, ¿verdad? Para tener más conocimientos. Tratados filosóficos, esto es lo que vamos a trabajar aquí en este año lectivo. Yo creo que ustedes también el año anterior trabajaron con tratados filosóficos, pero como ahora están en segundo grado, pues vamos a trabajar también con ello, ¿verdad? Este año lectivo. Un ratito. A ver. Ya. Bien, ¿qué son los tratados filosóficos? Es aquel que tiene la unidad orgánica que distingue la auténtica reflexión filosófica. La única manera de probar esto es por medio de la experiencia personal. Esto es, una vida dedicada al contacto personal e íntimo con los grandes filósofos. En este caso, si nosotros hablamos de tratados filosóficos, tenemos que tener pues un contacto íntimo con los grandes filósofos, ¿verdad? Perdón. Filósofos. Entonces, ¿cómo sería ese contacto íntimo con los grandes filósofos? A ver, alguien que pueda decir cómo sería ese contacto íntimo para poder nosotros trabajar con los tratados filosóficos y dar una respuesta coherente a lo que tengamos que hacer más adelante. Alguien que me diga cómo podría ser ese contacto personal íntimo con los grandes filósofos. Ya tomemos en cuenta que ustedes ya trabajaron el año anterior. ¿Cómo lo hicieron prácticamente? A ver, alguien que pueda compartir, active el micrófono o puede compartir también el chat y yo voy leyendo, ¿sí? Todo lo que escriban ustedes en el chat yo lo leo en voz alta. Por lo tanto, si quieren decir algo que no lo lean, escriban al privado. Si quieren que lo lea, pues escriban al público. Pero por lo general el chat es para participar y en este caso todos tienen que estar escrito al público, ¿sí? A ver, alguien, aquí ya escribió alguien, vamos a observar. ¿Cómo trabajaron ustedes el año anterior con los tratados filosóficos? ¿Cómo será ese contacto personal íntimo con los grandes filósofos? ¿Cómo lo haría usted? Estudiando su filosofía, pensamiento, etcétera, dice que la Zamora. Las respuestas pónganlo al público, por favor, no al privado. Las preguntas como, por ejemplo, alguna pregunta fuera del tema, pueden hacerlo en privado. Mientras sea sobre el tema y preguntas sobre el tema,
háganlo en público, ¿ya? Mariana dice, por cierto, bueno, buenos días. Ya, aquí Keira nos dice que estudiando su filosofía y pensamientos. Ok, Melanie dice, conociendo cuáles son sus puntos de vista o conociendo sobre su filosofía. Ya, entonces como ustedes ya pasaron en primero BGU, ustedes ya trabajaron con filosofía, ¿verdad? Porque desde primero BGU se estudia filosofía. En este caso me imagino que ustedes así trabajaron, ¿no? Estudiando su filosofía, sus pensamientos, eh, conociendo cuáles son sus puntos de vista o conociendo sobre su filosofía, pues con la experiencia de uno mismo, porque así se aprende, ya dice Ariana, desde la experiencia de uno mismo, exactamente sí, pero cuando hablamos de un estudio, como dice aquí, ¿verdad? Un contacto personal e íntimo con los grandes filósofos. ¿Cómo haría usted ese contacto personal e íntimo con los grandes filósofos? Obviamente los grandes filósofos de la historia, ¿no? Yo me imagino que en este año también vamos a trabajar con algunos filósofos que ustedes ya trabajaron el año anterior, entonces no va a ser tan complicado. ¿Cómo sería ese contacto íntimo? Bueno, aquí ya me dijeron estudiándolos, revisando a fondo toda su filosofía, razonando. Bien, sí, así tiene que ser. Por ejemplo, si vamos a hablar, a ver, Mabel dice, a través de los textos de los filósofos, ok, a través de sus textos, exactamente. Si vamos a tener un contacto personal e íntimo con nuestros grandes filósofos, ¿qué vamos a hacer? Estudiar sus grandes textos, ¿verdad? Que ya escribieron, que dejaron, para que nosotros podamos, pues, estudiarlos y también razonar y sobre todo, pues, dar una opinión propia, como lo dijo Ariana Zarango, pues con la experiencia de uno mismo, porque así se aprende exactamente con una experiencia de uno, pero obviamente estudiando a los grandes filósofos. Quizás pensando igual que ellos y entendiendo lo que trata de decir exactamente, o dice, pensando igual que ellos, sí. En este caso también tenemos que abarcar más allá, ¿no? Nos podemos adentrar dentro de los filósofos y hablar y pensar o vivir lo que ellos vivían por medio de sus tratados, por medio de sus escritos, y luego de eso dar una opinión desde un punto de vista de nosotros. ¿Por qué? Porque eso se trata la filosofía, de razonar, ¿verdad? De dar un punto de vista, ¿sí? Yo creo que si pasas por algo similar a su filosofía o ideología, entenderías mejor su punto de vista. Sí, también, desde ese punto, sí, también, Ariana, por ejemplo, si usted está leyendo un gran filósofo, perdón, un gran filósofo, por ejemplo, y su tratado o su escrito pues habla de algo que le puede estar sucediendo a usted o se asimila a su vida cotidiana, pues va a ser más fácil usted dar un punto de vista. ¿Por qué? Porque usted tiene experiencia desde esa expectativa de lo que está hablando. O por ejemplo, si, vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? Vamos a suponer que este filósofo se contradice de que el mundo fue creado que fuimos evolucionados por los monos, un ejemplo. Vamos a suponer, solo doy un ejemplo simple, ya espero que no se fuera de contexto. Vamos a suponer, y usted también tiene esas creencias, entonces a usted se le va a hacer más fácil interpretar. ¿Por qué? Porque usted también siente eso, piensa eso, ¿verdad? Ahí viene el punto de vista que usted dice, Ariana, cuando es algo similar o algo que usted está sintiendo o pensando también, ¿verdad? O si usted tiene un pensamiento contrario, también le va a ser fácil. ¿Por qué? Porque usted dice, no, para mí es religioso y no es de los monos y eso, ¿verdad? Solo doy un ejemplo para que esté más claro cómo vamos a trabajar en esto. Vamos a ver acá. Un buen trabajo filosófico es modesto y defiende una idea pequeña. Aquí entramos cómo vamos a trabajar en filosofía, ¿no? Para que haya un conocimiento antes de enviar deberes, antes de hacer actividades, antes de, ¿verdad? Con eso usted ya tiene conocimiento y dice, el profe decía esto, vamos a trabajar así. Entonces usted ya sabe al momento de calificar qué es lo que yo le voy a calificar o qué le voy a tomar en cuenta, ¿sí? El primer punto dice, un buen trabajo filosófico es modesto y defiende una idea pequeña. Primera pregunta, ¿qué es modesto para ustedes? ¿O qué saben o qué es modesto? ¿Alguien? Igual puede hacerlo al chat o active los micrófonos, que sí me gustaría escucharlos también. Y prendan las cámaras. A ver, ok.
Uno dice, algo sencillo, dice Doménica, bien. Velástegui dice, algo sencillo, eso es modesto. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Y qué es una idea pequeña? ¿Cómo sería una idea pequeña? Exactamente, sin muchos complejos, dice Ariana, sí, exacto, sin muchos complejos. ¿Ya? Por ejemplo, como decir, no nos vamos por la rama, ¿no? Estar ahí con una idea y estar habla y habla y habla y mete ideas, ¿no? Muchas cosas. O buscar palabras, construir sus tratados filosóficos con palabras rebuscadas, también puede ser. Entonces puede ser una idea pequeña. Sencillo, con ideas pequeñas, simples, sin estar tanto con buscándole palabras rebuscadas por ahí que toca ver el diccionario para entenderlas. No hay que ser tan excesivos, ¿sí? Sencillos. Pero la defiende clara y sencillamente. Esto es muy claro. Defiende una idea pequeña, pero así sea una idea pequeña y modesta, la defiende clara y sencillamente. Y ofrece buenos argumentos en su defensa. Muy importante tener buenos argumentos en su defensa. Por más idea pequeña que sea, por más sencilla que sea, ¿sí? Pues el tratado hay que ser claros y tener argumentos que defiendan mi idea que estoy planteando o que estoy, planteando prácticamente. La gente a menudo se propone demasiado en un trabajo filosófico. El resultado habitual de esto es un trabajo que es arduo de leer y que está lleno de tesis defendidas inadecuadamente y explicadas pobremente. Eso es lo que no queremos, ¿no? Por eso yo pido un trabajo sencillo, modesto, pequeño, pero con buenos argumentos. Usted defiende una sola tesis y tiene para defender con 3, 5 argumentos, pero que sean válidos. Si usted busca un trabajo demasiado excesivo, demasiado con 3, 5 tesis, al final va a pasar lo que dice aquí, ¿no? Es arduo de leer, o sea, ¿qué quiere decir? Demasiado largo para leer, hasta me cansé. Y como no es llamativo, pues no lo va a leer porque es arduo. Y no tiene nada llamativo y no me va a dar eso de, bueno, va a seguir leyendo. No, ¿por qué? Porque va a ser arduo y cansón, ¿sí? Está lleno de tesis, va a tener 5 o 6 tesis y va a tener una explicación pobre. ¿Por qué? Por lo que los argumentos no están bien planteados. Por eso es muy importante plantearse una sola tesis, una sola idea y pues hacerlo bien. Sí, aquí dice, Mabel dice, aburre, exactamente, termina aburriendo cuando no es llamativo. ¿Sí? Así que no seas demasiado ambicioso, verá, aquí es la pregunta, aquí está la clave. No sea tan ambicioso al momento de hacer un trabajo, pero no estoy diciendo con esto de que usted tiene que limitarse. Ahora, esto es un consejo, pero no tampoco para que usted se limite, no así, es que el profe dijo así, entonces hago pequeñito, poquito. No. Me refiero a que hágalo bien desde un punto de vista suyo, sin estar copiando a nadie, sin inventarse nada, o decir voy a hacer 3 hojas. Si usted puede hacer 3 hojas, bienvenido, pero bien hecho. Pero si usted dice que yo le digo haga 2 hojas, un ejemplo, pero usted solo puede hacer una. ¿Por qué? Porque en una hoja usted lo hace bien, pero en la otra hoja, ¿qué tiene que hacer? Inventarse cosas para poder llenar 2 hojas. A eso me refiero, no inventar, sino hacer lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo leí y lo que yo entendí, sin inventarse nada, porque tengo que hacer 3 hojas, entonces ahora sí voy a inventar cualquier cosa. Es que mi abuelita también salió al súper y ella me contaba historias, no me voy a salir, ¿no? Sin salir. A eso se refiere con que esto no sea demasiado ambicioso. ¿Sí? No intente establecer ninguna conclusión apabullante. Mira, no estaba allá. ¿Qué le pasó? Conclusión apoyante o que tambalee cimientos en tu ensayo de 5 o 6 páginas, hecha de forma apropiada, la filosofía se mueve despacio, ¿sí? Entonces, en este caso, no busque, por ejemplo, hacer un ensayo de filosofía que tambalee los cimientos. ¿Qué quiere decir?
Si un filósofo dijo, por ejemplo, que este es un color negro y usted quiere cambiar ese concepto y quiere hacer que ese color negro sea blanco, entonces no se trata de eso, sino más bien de dar un punto de vista a nosotros de aquellos tratados, de aquellos filósofos que escribieron en su momento. ¿Sí? Originalidad o pensamiento crítico. Aquí también viene otra parte. Tiene que ser original al momento de escribir, lo que estaba diciendo, ¿no? Sea original al momento de escribir. Y un pensamiento crítico. El objetivo de estos ensayos es que demuestres que has entendido el material y que eres capaz de pensar críticamente sobre él. Sí, entonces, marques esto, este objetivo de todos los trabajos filosóficos, los ensayos que hagan, va a ser el objetivo es que usted demuestre que ha entendido el material que se impartió en clase o el material que se estudió, el filósofo que estudió. El objetivo de hacer estos ensayos es para yo observar y ver, decir, ah, no, usted sí entendió, usted sí comprendió el tema que estábamos viendo y usted sí dio un buen ensayo o presentó un buen ensayo. ¿Sí? Entonces, muy importante el objetivo principal, ¿no? No se olvide. Entendió el material, ¿sí? Y es capaz de pensar críticamente sobre él. Pensar críticamente. Usted piensa críticamente sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Dependerá del tema, ¿no? Para lograr esto, tu trabajo debe mostrar algún tipo de pensamiento propio. Esto no significa que debas encontrar una teoría propia o que tengas que hacer una contribución totalmente original al pensamiento de la humanidad. ¿Sí? Entonces tampoco se trata de buscar una teoría que evolucione todo, no. Se trata más bien de un punto de vista, claro, propio de ustedes, pero basándose en lo que van estudiando, en lo que están leyendo de los filósofos, ¿verdad? Ya tendrás tiempo para eso más adelante. Un ensayo modelo será muy claro y directo. Muy importante eso. Tu ensayo siempre va a ser claro y directo, sin estar haciendo tanto, yéndose por las ramas por ahí, ¿verdad? No es una novela que vamos a escribir para hacer muchos personajes y cosas así, sino vamos a hacer un ensayo original, claro y preciso, ¿sí? Claro y directo, como dice aquí. Será exacto cuando atribuya opiniones a otros filósofos y contendrá respuestas críticas y concienzudas a los textos que leemos. No tienes siempre que intentar abrir caminos nuevos, pero debes intentar encontrar tus propios argumentos o tu propio modo de elaborar o criticar o defender algún argumento que vimos en clase, perdón. Simplemente resumir lo que otros han dicho no es suficiente. También, resumir lo que otros han dicho no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que dar su opinión. Puede utilizar, en este caso, citar a autores dentro de su ensayo, sí, pero no es suficiente eso. ¿Sí? 3 fases al escribir. Me ayuda leyendo, Mabel, por favor. ¿No tiene micrófono ese Mabel? Bueno, Paula, por favor, ayúdame leyendo. Ya, primeros pasos. Los primeros pasos al escribir un ensayo filosófico incluyen todo lo que se hace antes de sentarte a escribir tu primer borrador. Estos primeros pasos implicarán escribir, pero aún no has de escribir un ensayo completo. En lugar de ello, deberías estar tomando notas de las lecturas, esbozando tus ideas, intentando explicar el principal argumento que quieres presentar y componiendo un esquema. Empieza a trabajar pronto, discute los temas con otros y haz un esquema. Gracias. Mabel dice, si no alcanzamos, ¿a qué se refiere Mabel? Confirmes. Bien, aquí el primer paso es escribir un ensayo filosófico de un primer borrador. Ni siquiera vamos a ir directamente a escribir un ensayo, sino resumir la información, interpretar, como dice aquí, empieza a trabajar pronto. ¿Qué quiere decir empieza a trabajar pronto? Investigando, ¿verdad? Leyendo. Discute los temas con otros, discutas los temas con los compañeros, con el profesor, si desea, con su compañero, con su amigo, discuta los temas, haz un esquema, haga un esquema. ¿Qué quiere decir? Pues mapa conceptual, cuadro sinóptico. En ese esquema, ¿qué va a ser lo más
lo primordial, lo más importante del tema, lo va a ir poniendo ahí para que se le haga fácil cuando haga su borrador. Tome en cuenta que es primero el borrador, luego sí, empezamos con lo demás, ¿sí? Escribe un borrador. Me ayuda leyendo Keira. Estaba queriendo. Sí. Ah, ya, ok, a ver, Keira, me ayuda leyendo, escribe un borrador. ¿No está? A ver, Karen, ayúdame tú leyendo, escribe un borrador. Ya lo hice. Una vez que has pensado sobre el argumento y escrito un esquema para tu ensayo, estás preparado para sentarte a escribir un borrador completo. Usa una prosa sencilla. No apuestes por la literatura elegante. Usa una prosa directa, sencilla. Mantén tus oraciones y párrafos cortos. Usa palabras familiares. Los problemas son lo suficientemente difíciles y profundos para que tú encima los embarres más con un lenguaje pretencioso y verboso. No escribas con un lenguaje que no usarías en una conversación. Si no lo dirías, no lo escribas. En las clases encontrarás muchas veces filósofos cuya escritura es oscura y complicada. Todo el mundo que la lee la encuentra difícil y frustrante. Los autores en cuestión son importantes filosóficamente a pesar de su mala escritura, así que no intentes imitar sus estilos de escribir. Ok, gracias. Es una parte importante lo que dijo al final, no trate de imitar a un filósofo. Como aquí dice, sus escrituras son oscuras y complicadas, muchas veces, de algunos filósofos. Sí, no por eso para decir que está mal, o que está mal su escritura, simplemente que no trate de imitar, sino más bien tenga su propia forma de escribir. Aquí, como dice, una vez que has pensado sobre el argumento, has escrito un esquema para tu ensayo, estás preparado para sentarte a escribir un borrador completo. Mire que primero hay que hacer esto que vimos anteriormente, como discutir con el compañero, investigar, hacer un esquema y luego sí, escribir un borrador completo. ¿Sí? Usa una prosa sencilla, ¿sí? Párrafos cortos, palabras familiares. Si no lo dice, no lo escriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no utiliza ese vocabulario en sus conversaciones diarias, ¿sí? En su vir diario, pues no ande buscando palabras rebuscadas, como ya le había dicho, ¿no? Sino más bien utilice un lenguaje sencillo. Escribe y sigue y reescribiendo, ¿sí? Aquí, ¿qué quiere decir? Va a escribir y va a seguir reescribiendo. ¿Qué quiere decir? Si está mal el escrito, pues vuelve a reescribir, ¿sí? Y si sigue mal, vuelve a reescribir. ¿Hasta qué pasa? Que usted esté complacida con su ensayo y crea que va a sacarse una buena nota. Dice, no podía aplastar el botón de micrófono. Ya, dice que ella que no podía, pero ya pudo, ¿verdad? Entonces, ayúdenme leyendo esto que escribe y sigue. Sí, dice. Ok. Escuchamos. ¿En qué parte? Que está ahí en este momento. Todo. Escribe y sigue reescribiendo. Ahora ya te has escrito un borrador completo de tu trabajo. Déjalo a un lado por un día o dos. Vuelve entonces al borrador y reléelo. Mientras lees cada oración, hazte las siguientes preguntas. ¿De verdad eso tiene sentido? Esto no queda nada claro. Esto suena pretencioso. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conexión entre estas dos oraciones? No me estoy simplemente repitiendo con esto y así. Asegúrate de que cada oración de tu borrador sirve para algo claro. Deshazte de todas las que no hagas. Si no puedes decir como una oración, dada contribuyente de la discusión central, líbrate de ella, incluso aunque suene bien. ¿Verdad eso tiene sentido? Es introducir de todas las ideas en tu trabajo y tengas espacio suficiente para explicarlas de verdad. Gracias, Keila. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Estas preguntas tomen muy en cuenta. Háganse esas preguntas ustedes mismos. ¿De verdad esto tiene sentido? O sea, ¿qué quiere decir? ¿De verdad tiene sentido lo que usted está escribiendo? ¿De verdad? Esto no queda nada claro. Esto suena pretencioso. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conexión entre estas dos oraciones? Entonces,
Todo eso tienen que verlo antes de enviar el ensayo, ¿verdad? El ensayo final me refiero, ¿no? Detalles menores, aquí vienen los detalles. Jennifer Gallardo me ayuda leyendo, por favor. Ya nos quedan 5 minutos de clase. Empezando tu trabajo, no empieces con una oración como siempre. Se escucha muy bajo, Jennifer. Acérquese al micrófono. No hay necesidad de precalentamiento. Deberías ir directo al problema desde el primer enunciado. Gramática. No uses la palabra cosa. Debes escoger muy bien las palabras. Recuerda que una filosofía, cada palabra tiene su significado específico filosófico. Usa yo para hablar de tus ideas. No uses nosotros, haciendo uno se responsabiliza de los que afirman. Además, esclarece la discusión, ayudando a diferenciar tus ideas de las ideas de aquellos a quienes discuten o comentas. Es lícito empezar ciertos enunciados con pero o y. Muchas veces ayudan a seguir la discusión y la argumentación. Lecturas secundarias. No es necesario que lees más de los textos dados en clases. La razón de las lecturas es enseñarte a analizar un argumento filosófico y a presentar tus propios argumentos a favor o en contra de alguna conclusión. Los argumentos que consideramos en clase son suficientemente difíciles como para merecer tu atención completa para ellos solos. Gracias. Entonces aquí miren, utilicen la gramática, no use palabras, la palabra cosa, no puede decir, bueno, esta cosa, no, o sea, tienen que utilizar, tomen en cuenta que en filosofía dice que cada palabra tiene su significado. En este caso, si utilizan mal la palabra, puede tener un significado erróneo y ¿qué puede causar esto? Una mala nota, ¿verdad? Es lícito empezar cierto enunciado con pero. Entonces, puede utilizar con pero o y. Y también utilice siempre yo, no va a decir nosotros. Si no es un trabajo grupal y usted es responsable de lo que usted está afirmando o de lo que usted está argumentando, no puede ser responsable a los demás, ¿verdad? Si usted dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pues usted, no puede decir nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo serán evaluados? Esta es la parte, ¿cómo van a ser evaluados ustedes? 3 criterios básicos. Lo bien que has comprendido el tema y los problemas sobre lo que escribes, lo bueno que son tus argumentos y lo bien organizado y claro que es tu trabajo. Entonces, eso van a ser las formas como vas a ser evaluado. Lo bien que has comprendido el tema, lo bueno que son tus argumentos y lo bien organizado y claro que es tu trabajo. No voy a juzgar tu trabajo con función de si estoy o no de acuerdo con la conclusión. De hecho, lo común en filosofía es discrepar de las ideas de los otros. Sin embargo, sí juzgaré si los argumentos son buenos para la conclusión. ¿Sí? Entonces, en este caso, no voy a juzgar. Vamos a suponer que usted tiene un concepto de algo, ¿no? Y usted dice que usted no está de acuerdo con tal cosa. Y yo, porque yo estoy en contra de su pensar, no le voy a poner mala nota. No va a decir, no, es que eso está mal, eso no es así que 0. No. Yo lo que voy a ver es que si comprendió bien, si tiene los argumentos son buenos y su trabajo es bien organizado. ¿Sí? Claro, preciso, como se lo estaba viendo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante lo que se va a trabajar aquí. ¿Ya? De forma más específica, me estaré preguntando lo siguiente según lea tu trabajo. Enuncia de modo claro lo que intentas hacer en el ensayo. Es obvio para el lector cuál es la tesis principal. Ofreces argumentos para las afirmaciones que haces. Queda claro cuáles son estos argumentos. Está clara la estructura de tu trabajo. Por ejemplo, se distingue con claridad las partes puramente expositivas de las partes que confirman tu propia contribución. Usas una prosa sencilla, fácil de leer y de comprender. Ilustras tus ideas con buenos ejemplos. Explicas bien los conceptos principales. Dices lo que quieres decir. Presentas con claridad y exactitud las ideas de otros filósofos. Entonces, todas estas preguntas me las voy a hacer yo antes de calificar su ensayo, su trabajo, su deber, ¿verdad? Actividad que hagamos todo. Entonces, tener en cuenta eso. Intenta anticipar los siguientes comentarios por mi parte y evitarlos. Explica esta afirmación o ¿qué quieres decir con esto? O no comprendo lo que dices aquí.
este párrafo no es claro, o es extraño, o muy difícil de leer, o es demasiado complicado, difícil de seguir, simplifica, ¿verdad? Entonces, eso pueden ser las preguntas que se planteen al final de su ensayo. Lamentablemente, se terminó la hora con ustedes. Mañana terminamos de ver esto, bueno, cuando tengamos filosofía, ¿no? Bueno, chicos, este diapositivas que acaban de ver va a estar en la plataforma igual para que la revisen, ¿sí? Cuando nos toque filosofía nuevamente, abordamos nuevamente este tema para que quede claro. ¿Listo? Gracias por su atención, chicos. Chao, Licen. Chao.